Impacto económico. Impulsamos la libre iniciativa privada como motor del progreso. Desde hace 20 años, nuestro objetivo es influir positivamente en el ambiente de negocios de la región y contribuir a la evolución empresarial, el espacio para las personas productivas y los negocios. Impacto económico, el poder de las ideas en acción. Auspicia a Impacto Económico VAX, Sociedad Anónima. Estudio Riza, 30 años acompañando a las empresas de Río Negro y Neuquén. Sancor Seguros. Bienvenidos, nueva edición de Impacto Económico. Hoy nos volvemos a enfocar en un tema clave como es la educación y la seguridad vial. Vamos a la primera entrevista de Impacto Económico. Auspicia a Impacto Económico Carlos Isla y compañía. Existe una íntima relación entre el marco jurídico y el desarrollo económico. Hoy volvemos a traer el tema al programa. Compartimos la entrevista con Juan Sola, es abogado, doctor en Derecho, también doctor en Economía, profesor emérito de la UBA. Su reciente libro se titula Keynes y el Estado de Derecho. Juan, un gusto y muchas gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación, es muy amable y siempre es bueno estar entre amigos. Juan, antes de ir al tema central que tiene que ver con tu último libro sobre Keynes, me gustaría consultarte, y además en función de tu profesión de derecho, de abogado, tu opinión sobre la caída del proyecto de ficha limpia en el Senado. Mira, la caída de la ficha limpia me pareció un escándalo. Pero no por los motivos que miran los periodistas. Te voy a contestar como constitucionalista. El primer escándalo es que dos senadores que representan al pueblo de sus provincias, en vez de votar de acuerdo a sus conciencias y la voluntad de sus electores y de los intereses de su provincia, reciben un llamado aparentemente subrepticio de ni siquiera gobernador, de una figura muy importante de la provincia, y cambian el voto que habían anunciado. Eso es un escándalo, porque supone que los senadores, contrariamente a lo que enseñamos en la facultad y lo que dice la Constitución, no representan ya a la provincia, sino intereses dudosos. Claro. Eso es el primer escándalo. Por supuesto, el segundo escándalo es que haya siempre una mayoría por la ley, pero que haya un bloque importante de senadores que por argumentos variados, incomprensibles, voten masivamente en contra. Pero el otro tema que tiene esta ley es que es innecesaria, porque ya está en el Código Procesal Civil y Comercial, que es el que regula el recurso extraordinario ante la Corte Suprema y la queja por denegatoria del recurso, y cual dice que, porque para hacer un recurso extraordinario yo debo tener sentencia definitiva del Tribunal Superior de la causa. Es decir, que no permite otra vía procesal, salvo que haya una cuestión federal, es decir, una cuestión constitucional, y pueda en ese caso abrirse y haber alguna excepción, que es siempre rara y parece muy improbable en este caso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo más sencillo, la interposición del recurso extraordinario federal no suspende la ejecución, lo dice expresamente el Código Procesal. Así que ley hay. ¿Cuál fue la práctica? En alguna época la Corte Suprema no suspendía la ejecución. Cambió esa doctrina hace ya años. Pero ¿qué pasa? Las cámaras nacionales y federales, sobre todo las cámaras de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, consideran que la interposición del recurso extraordinario no hace inaplicable, es decir, suspende la ejecución. Con lo cual requieren una sentencia de la Corte que en realidad es absolutamente innecesaria, no solo legalmente, sino constitucionalmente. Es decir, una sentencia de la Corte en un recurso extraordinario es absolutamente excepcional. ¿Por qué? Porque se trata del escándalo jurídico, como dice la Corte, que haya una inconstitucionalidad.
cual no parece hacerlo. Entonces, ¿por qué los abogados lo hacen? Para dilatar. Claro. Y en eso hay una suave complicidad con los jueces, ¿no? Es decir, nadie quiere ser responsable de meter a nadie preso, sobre todo si ese hipotético preso sea alguien que tenga poder. Y esa es una corruptela que ha hecho que se presentara esta ley, o este proyecto de ley. Es decir, vemos que una suma de irregularidades, a los cuales este debate interno de quién llamó y por qué llamó, si fue, es una anécdota absurda frente a verdadera. Es decir, pensar que la mitad del Senado se opone a la ficha limpia y que 2 senadores cambian su voto por una presión mínima, porque no es que hubo, sino se una llamada telefónica de un jefe político, indica hasta qué punto el sistema constitucional argentino tiene esta falencia, ¿no? Sí, tal cual. Muy interesante profundizar en el análisis. Juan, yendo a tu último libro, Keynes y el Estado de Derecho, ¿cuáles son las principales ideas rectoras contenidas en este nuevo libro? Esta es una investigación de muchos años. Yo he publicado siempre sobre derecho constitucional y entre ellos analizar por qué la Constitución muta, varía, se cambia, es decir, se producen como reformas ocultas. La interpretación de la Constitución la hace la Corte Suprema a través de lo que se llaman precedentes constitucionales, que son normas que completan la Constitución, interpretan la Constitución, los tratados, interpretan algunas leyes federales. Eso es la tradición norteamericana y en la tradición argentina de más de 150 años. Ahora, ¿qué pasó entre medio? Porque acá hay un debate más profundo. ¿Qué constituye un argumento para los abogados y para la Corte? Tema que se estudia hace más de 100 años. Y entonces vemos que hay a veces doctrinas jurídicas, doctrinas históricas, doctrinas sociológicas que influyen en los jueces. Y mi investigación es de saber por qué una teoría económica podía cambiar la Constitución en temas tan centrales, derecho de propiedad. Derecho de propiedad sobre los fondos bancarios, derecho de propiedad para libertad, con lo cual asociado a la libertad de contratar, como dice la Corte. La idea de que yo un día tengo un depósito bancario con dólares, o cualquier otra moneda, pero en fin, y me dicen, no, mire, ahora le vamos a dar pesos, pero le vamos a dar pesos al cambio oficial, con lo cual es una confiscación. Es decir, o que usted tenga un campo, y un campo que lo ha arrendado por un plazo, y de golpe le digan, estoy citando todos casos que han sido fallos de la Corte Suprema, ¿no? Y que le digan, no, mire, acá hay una ley que le congela el precio y le congela la duración de esa locación rural. Con lo cual, ¿y por qué lo hacemos? Y la Corte lo ha dicho, bueno, hay que eliminar al peonaje y que los peones y los arrendatarios se queden con los campos. Es decir, una confiscación que está expresamente prohibida en la Constitución. La Constitución dice expresamente, la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Bien, entonces, averiguando, llegué a la idea que un gran economista, muy conocido en los años 30, fue el que dio estas ideas y la dijo expresamente. No es que fue oculto a través de doctrinas misteriosas. Están artículos que dicen que hay que cerrar la economía, que el crédito público se puede multiplicar porque finalmente no se paga, y que tiene en la teoría general su obra máxima, la más conocida, la más citada, 2 últimos capítulos que proponen una economía cerrada. Si una economía cerrada es transferir fondos del consumidor, es decir, la gente de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todos los ingresos, a empresarios que generalmente son bien ubicados con relación al poder político. Como el régimen de Tierra del Fuego. Bueno, el régimen de Tierra del Fuego es un particular escándalo. Y porque el ejemplo de Tierra del Fuego es emblemático. Ustedes fíjense en la Tierra del Fuego, ¿qué es lo que hacen? En realidad, rearman
celulares hechos en otro país, en China, ¿no? Que se importan desarmados, es decir, son celulares terminados que se desarman, se exportan desarmados, o sea que se importan y acá se simula una fábrica Claro. que no existe. Con lo cual tenemos que, una estadística sencilla, dice un celular que, digamos, puede costar $1.000 en Chile, precios aproximados en general, Sí. acá cuesta 2.000. Y además tengamos en cuenta, el celular es un medio de vida y es un medio de trabajo Claro. de todo el mundo. No es que lo usan una minoría extraordinariamente rica. Claro, Que sí, tiene... tal cual. No, les lo usa todo el mundo. Y además no agregan tecnología, no agregan nada. Es decir, una provincia con régimen de riqueza, es decir, lo que se señalaba el profesor Phelps, el premio Nobel del 2006, una provincia que tiene medios para hacer una economía dinámica, tiene energía, petróleo, pesca, bosques naturales, turismo, en fin, claro, condiciones excepcionales, viva de un negocio sostenido artificialmente para beneficiar grupos de interés. Ahora, es que otra cosa, y es lo más sorprendente y quizás casi diría criminal, de Keynes, porque Keynes escribió fundamentalmente antes, cuando se pensaba que era una guerra, y después cuando había una guerra. Las economías de guerra son economías muy reguladas. Por lo tanto, la fama de Keynes durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, Keynes no creía que la economía se podía regular por sí misma y decía que había que regularla. Y el ejemplo, generalmente, claro, una guerra, se imagina, lo mismo en la Primera Guerra Mundial, que él la vivió y conocía muy bien. Entonces, lo más criminal es cuando él dice, acá hay que hacer la eutanasia del rentista. ¿Y eso qué significa? Palabras textuales. Eso es, el punto exacto es, acá hay gente que vive, decía Keynes, de sus ahorros. Es decir, ha ahorrado porque heredó, por lo que fuera, porque tiene bienes, y lo pone la plata a interés, a trabajar, la pone en el banco, la pone en una actividad productiva, es decir, la presta, digamos, lo más fácil la pone en el banco. O la compra monedas de oro, digamos, esto era muy común, porque otro de los problemas de Keynes es la inflación, ¿no? Y él dice, miren estos que ahorran tremendo, es decir, y los asocia, hay una figura en Shakespeare, en el Mercado de Venecia, que es Shylock, ¿no? La figura. Sí. Bueno, un poco estereotipada, de una obra de teatro finalmente. Y entonces, toda esta gente que acumula, y esta gente que acumula daña a la economía, porque la tiene guardada, por ejemplo, en dólares en el colchón, o la tiene guardada en monedas de oro, o lo que fuera, ahorró como pudo. Y ahora, él es la causa que ha ocurrido de eso. Entonces, ¿qué él dice? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajar las tasas de interés que le paga, digamos, el banco al ahorrista, para que esa plata sea prestada a bajas tasas de interés. Es decir, cuando digo bajas tasas de interés me refiero inferiores a la inflación. Claro. Y entonces y se lo prestan a empresarios que puedan mover la economía o que puedan... Keynes no tiene mucha confianza en los empresarios, que es otro de sus problemas. Él dice que tienen espíritus animales. Sí. Pero esos espíritus animales en realidad es lo bueno del empresario, ¿no? Lo que Hayek llamaba el conocimiento disperso, claro, lo que no se puede enseñar. Porque algunos son empresarios y imaginan oportunidades nuevas, productos que se vendan y que se alquilen y ¿no? Y otros no lo ven. No la vean, para usar una palabra que está de moda. Ahora, entonces lo que propone Keynes es matar al rentista. Matarlo, pero dice, para no hacer una revolución violenta, y lo que hay que hacer es bajar la tasa de interés y hacemos una muerte lenta. Claro. El tema es que con menos ahorro hay menos inversión. Con menos ahorros claro, porque él imaginaba la inversión en el gasto público. Claro.
este es el tema por el cual Keynes parte de un diagnóstico, además de estos disparates constitucionales, de un diagnóstico equivocado. Él imaginaba que la crisis del 30 se refería a que, aunque subiéramos la tasa de interés, la gente no iba a ahorrar más y que por lo tanto lo que había que hacer, aparte de lo ya dicho, eutanasia al rentista, era aumentar el gasto público. Claro. Por eso los keynesianos sostenían ese punto. Eso es trágico. Aparte, primero es falso. Muchos años después, Milton Friedman hizo una obra muy importante en su momento que se llamaba Historia Económica de los Estados Unidos y una historia monetaria de los Estados Unidos. Un trabajo descomunal, de 1865 a 1965. Se ocupó de ver qué había pasado con la moneda y descubrió que la crisis del 30 había sido que era monetaria, se había restringido la masa monetaria, ¿no? Es como el banco no aceptaba la demanda de dinero. Y esto hizo una crisis descomunal. Si la gente era cuando piensa lo que fue la crisis en la Argentina, porque afectó mucho a los países agrícolas, por eso afectó a Estados Unidos y la Argentina. Una vaca que costaba 130 pesos pasó a costar 5. Entonces, la única manera de mover eso no era, como decía Keynes, cerrando las economías, sino manteniéndolas abiertas y de alguna manera completar la oferta de dinero para que las personas pudieran no tener deflación, que fue el problema de la cuestión. Además, tampoco servía para la Argentina, porque para hacer teorías keynesianas hay que tener plata. El gasto público no es gratis. Y la Argentina no tenía plata. Por eso Pinedo, que era el ministro de Hacienda, nunca aplicó a Keynes. Y por eso la Argentina salió antes de la crisis que los Estados Unidos. Auspicia a Impacto Económico Cluster Ciar. Potenciamos tu energía. Agua que has de beber, llévala a correr, llévala a comer, llévala a aprender, llévala a defender, llévala a crecer. Ahora podés llevar la pureza, la calidad y el sabor de Aqualic a donde vayas. Ahora, Aqualic, con vos a todos lados.